mis talleristas. El día de hoy vamos a estar revisando dos life hacks que vi en Facebook y en Instagram, creo que fue que los vi. Ambos son para estampar sobre tela y pues vamos a mirar a ver si funcionan. El primero nos habla de estampar con plástico que ustedes lo pueden encontrar facilísimo en los supermercados. Nosotros le decimos aquí vinipel o papel film. Listo, este de acá. Entonces vamos a ponerle manos a la obra. Lo primero que tengo acá son estos recortecitos de servilleta que son los que voy a estar utilizando. Bien, y tengo aquí varios tipos de tela porque quiero ensayar sobre varios tipos de tela a ver con cuál me va mejor. La muchacha o el video que hacen el de vinipel lo hace sobre lienzo. Entonces vamos a ensayar sobre lienzo. Vamos a ensayar, esto es una tela stretch, ¿cierto? Esto es una tela antifluidos. No sé si me alcanzarán todos los recortes. Esto es tela de jean. Y no me acuerdo, esto creo que es un drill. Entonces, lo que nos dice el primer life hack es que lo que vamos a hacer es estirar el vinipel de esta forma. Listo. Vamos a ponerlo acá sobre la mesa, sobre la superficie. Corrámoslo un poquito para acá. Así. Listo. Acá. Y voy a colocar las laminitas que voy a utilizar. Bueno, pero primero lo que voy a hacer es quitarle el papelito de atrás, si me sale, para que quede más delgadito. Algunas traen creo que hasta 2 papelitos, pero esto también va a depender un poquitico que te quede muy transparente el diseño. O sea, si despegas los dos te va a quedar muy delgadito, pero también te va a quedar muy transparente el diseño. Entonces quiere decir que cuando trabajes sobre una tela como esta es muy posible que no se vea tanto. Entonces vamos a ensayar qué pasa con uno muy transparente, con este que no le voy a quitar el papelito para que no quede tan transparente. Y bueno, coloquemos otro por acá. Este solamente tiene una capita. Listo. Vamos entonces a cortarlo. Si mis tijeras sirvieran, sería formidable. ¡Uy! Sale mejor así. Ok, ahora la verdad, vamos a doblar. Lo ideal es que esto quede plano. Uy, que complique. Así, que quede lo más lisito posible. Bien, y luego entonces lo que vamos a hacer es recortar dejando un poquito de margen. Bueno, lo que veo primero de este life hack es que realmente es muy complicado cortarlo. Algo que vi también que ella hizo es que ella le puso como 2 capas más por la parte de atrás, como quien dice, dobló de nuevo hacia atrás. Entonces voy a ponerle otro pedacito. Lo que puedo hacer aquí es doblar así, y supongo un poquitico es porque al tener más capa de plástico por detrás, cuando se pase la plancha, entonces va a haber más adherencia.
Bueno, y entre más gruesito es más fácil de cortar. Esto es lo que estoy viendo. Ok. Así que, pues creo que la recomendación sería que la figura entre más sencilla sea, va a ser mejor para trabajarla. Listo. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de la verdad. Bien. Voy a poner una tela acá. Esta tela. Voy a poner esta otra telita. Vamos a conectar la plancha. Y lo importante aquí es esto, papel mantequilla. ¡Ópale! Bien. Ok, vamos a ver. Empecemos por colocar acá el lienzo. Aquí tengo el lienzo. Bueno, cortemos el pedacito de lienzo mejor. Voy a cortar grandecito porque si me funciona, lo utilizo para algo más. Y este de acá. Entonces, vamos a poner miércoles uno y vamos a poner otro acá. A ver cómo nos va en esta primera prueba. Esto es lienzo y esto es tela antifluido. El papel es muy importante porque si ponemos la plancha sobre el plástico directamente, lo que va a hacer es que se nos va a pegar a la plancha y no queremos que pase eso. Entonces simplemente lo vamos poniendo así. Y lo que vamos a hacer es bien, ya tenemos un primer problema y es que sí se está derritiendo el plástico, pero se está perdiendo el papel a pesar de... Ok. Bien. Lo que veo acá es que tiene una pequeña adherencia, pero no es mucho. Y aquí sí trató como de derretirse, pero miremos en este. También pasa lo mismo, trató de pegarse aquí al papel y tampoco tiene mucha adherencia. Se despega muy fácil. Vamos a tratar de ponerle más tiempo de plancha. A ver. Creo que es un life hack que puede funcionar si estás haciendo un disfraz, si quieres adherir algo a una chaqueta, a un vestido y que solamente por el momento para que quede medio adherida a algo, podría funcionar. Pero si quieres algo realmente permanente y que no se caiga con las lavadas, definitivamente este primer... bueno, listo, ya entendí aquí una cosa que obviamente pasó. Ok, entre más calor, pues más se va a derretir. Bien, ya entendí una primera cosa que pasó acá, por lógica, ¿no es cierto?
Ah, bueno, y lo otro que me parece que se ve muy feo es que si dejamos, a ver si alcanzan a ver acá, si dejamos el bordecito del plástico alrededor, se va a derretir, pero se va a ver como escamoso, como feo, se va a ver muy feo y miren, no es mucha la adherencia, ¿sí? Aquí lo que está pegando es el pedacito que quedó por fuera, pero realmente la calidad se ve muy fea. Miren esto, se ve muy feo. Entonces es algo que no vale la pena. Miremos en este sí se adhirió. Sí está, bueno, de todas formas miren aquí no se adhirió tanto y se zafa fácil. Se está zafando muy fácil. Entonces, como les digo, como para hacer una aplicación momentánea para un vestido, para un disfraz, para algo que quieren solamente por el momentico y ya está bien. Pero para algo duradero, no. Así que este life hack le damos por ahí un 50%. Entonces, no voy a seguir ensayando esto porque pues no vale la pena. En tela que sea más oscura, bueno, vamos a mirar lo que pasa con la tela oscura. Porque si de pronto quieren hacer el ensayo, como les digo, para un disfraz, si lo quieren hacer en una tela oscura, miremos qué pasa. Bien. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor lo más probable es que el plástico se va a ver escamoso por encima. Vamos a ver si funciona mejor. Alguna vez lo vi que alguien lo hacía con estos globos que son metálicos que se inflan y bueno, cuando se desinflan ya no tienen ninguna función. Alguna vez lo vi con eso, recortando la parte del globo, poniéndole y poniéndole papel. Algo que pueden ensayar también. Miremos a ver. Ay. Bueno, vuelve y juega, se me pegó el papel. Bien. Puede ser que lo que necesite es más capas por encima también, pero vuelve y juega, queda el reborde aquí del plástico medio escamoso que no se ve tan bonito y que se puede despegar también muy fácil. Entonces definitivamente no